Hoy vamos a empezar con Egipto, que tal vez las cosas no hayan sido como se supone que fueron en Egipto. La civilización de Egipto, que fue muy larga culturalmente, estamos hablando de 3000 años aproximadamente, de una cultura ininterrumpida, con pequeñas marcaciones, una invasión de un tiempo, desórdenes civiles, un faraón que tuvo una estética durante un periodo muy pequeño en el tiempo, pero fuera de eso, una continuidad cultural de 3000 años. Nosotros venimos de ver lo que era Sumeria. Sumeria empezó con una civilización entre los ríos del Éufrates y el Tigris, que son ríos que vienen de las montañas del norte, y son ríos que a veces bajan de una manera impetuosa, y son llanuras donde ellos vivían, con lo cual armaban gigantescos sistemas de canalización de agua, y eran territorios mucho más fáciles de acceder que los de Egipto. Entonces, eran gente que vivía con muchos saltos, es decir, hoy hacemos la ciudad, una generación después somos atacados por gente de la montaña, se viene mucha gente, se cruza mucha gente, vienen inundaciones muy grandes. En cambio, la civilización del Nilo, de Egipto, empieza a crecer alrededor del Nilo, a los costados del Nilo, que tiene una regularidad notoria. Todos los años cuando en el este sale la estrella Sirio, ellos la llamaban Sotis, empezaba la inundación. Caía muy puntual. Y eso inundaba todos los costados del río. Y quedaba un barro. Y después plantar en ese barro era fenómeno. Crecía lo que uno quisiera. Y esto era regular. Y al mismo tiempo Egipto estaba rodeada de desiertos. En el norte tenía una red de un delta, el delta del Nilo, que era una zona muy pantanosa, y en el sur tenía unas cataratas y unos precipicios, que era un lugar relativamente aislado. Entonces entraron en una estabilidad muy larga, muy larga. Uno de los símbolos de la civilización de Egipto, uno inmediatamente lo piensa, la pirámide, que es las que estamos viendo acá, las pirámides, la esfinge. Ahora vamos a ver el arte de Egipto, pero Egipto va mucho más allá del arte. Egipto pertenece, por lo menos en Occidente, ¿no?, a los sueños de todas las naciones que conformamos Occidente. Por ejemplo, hace 200 años, un poco más de 200 años, 225 años, los franceses invadieron Egipto. Hubo un discurso de Napoleón frente a sus tropas, frente a las pirámides. Soldados, 4000 años los contemplan, lo dijo en francés, ¿no? Se dice que Napoleón durmió en una de las cámaras de la pirámide de Keops una noche y que salió medio turbado. En todo caso, todo ese mundo del delta, del Nilo, de esa civilización, empieza a entrar en Occidente de a poco, en la época de Napoleón. Napoleón fue con muchos dibujantes que dibujaron, o sea, no había fotos, no había filmaciones, entonces se llevaba toneladas de dibujantes que iban y dibujaban el terreno, los lugares donde aparcar, donde poner los barcos o el puerto, rutas, monumentos, y dibujaron muchísimo. Acá estamos viendo uno de esos dibujos que hicieron los dibujantes que fueron con Napoleón. Dicho esto, ¿no?, uno dice, bueno, sí, los griegos, que es una de las dos partes junto con el mundo, junto con el pensamiento cristiano y judío, es lo que conforma Occidente. Los griegos tenían una enorme admiración por Egipto, enorme. Ellos lo consideraban, en el caso de la pintura, ¿no?, que la pintura había nacido en Egipto y que los pintores egipcios habían sido buenísimos. Eso es lo que dice Plinio, que pensaban los griegos de los egipcios. Todo griego culto iba a Egipto una vez en su vida. Viajar no es lo mismo que ahora, ¿no? Pero se tomaban un barco, se iban a Egipto, estaban un tiempo largo. Eso es el caso de Pitágoras, es el caso de Heródoto, es el caso de Solón, entre tantos, ¿no? En la historia siempre tuvo un papel gravitante. Hay un tema que es que cuando uno lee los historiadores actuales, uno se queda con cierta desazón, porque dicen, bueno, pero no hay nada escrito, no.
no sabían mucho, era gente media sencilla, sí, hacían monumentos, pero tenían millones y millones de esclavos a los que mataban a latigazos para transportar piedras, como si armar una pirámide con los 2,5 millones de bloques gigantescos de piedra, que es una cosa que llamás unos esclavos, y obviamente organizás a los esclavos, los tenés ahí y te levantás y movés una piedra, ¿no? Cuando uno empieza a ver la complejidad de la cultura de Egipto, ahora por ejemplo estamos viendo el zodíaco de Dendera, que era una comprensión del cielo y de los ciclos, porque ahora vamos a hablar de eso también. Fíjense lo que estamos viendo. Esto es de la parte de la época más antigua de la civilización egipcia, de la primera dinastía. Se llama el disco de Sabu, no sé cómo se pronunciará. Cualquiera que lo ve, cualquier persona con una mínima formación técnica, se da cuenta al toque que es una pieza de una máquina, ¿no? Pero claro, sí, es un objeto de culto. Sin embargo, eso está hecho con esquisto, que es una piedra brutalmente frágil y es muy finito. No se sabe, no hay idea de cómo hicieron estas cosas. ¿A dónde apunto con esto? Apunto que mi sensación, y voy a tratar de probarlo con lo que digo, es que Egipto, al igual que Sumeria, no es el comienzo de algo, sino que es el fin de un ciclo. Que nosotros no conozcamos cuál era el principio de ese ciclo es un problema nuestro, pero ellos no fueron el principio de nuestra civilización. Ellos eran la última parte de algo. Y voy a tratar de probarlo, mínimamente, o sea, en qué baso estas palabras altisonantes. Estamos viendo unos jarrones. Estos jarrones, hay uno de diorita, es una piedra brutalmente dura, y son muy finitos, están tallados internamente, pero están tallados internamente siguiendo la forma interna del jarrón. No hay posibilidad de hacerlo. ¿Cuál es la explicación oficial? Ustedes no pueden creerlo cuando ven a los arqueólogos oficiales en Francia, por ejemplo. No, porque como ellos eran muy religiosos, lo hacían bien para los dioses y estaban generaciones para pulir una vasija, una piedra. Es un pensamiento que no tiene, es un desconocimiento enorme acerca de cómo se hacen las cosas, ¿no? Por ejemplo, vi un documental en el cual un técnico medía con láser un gran bloque, no tenía una desviación de 1 milímetro el corte. Una piedra de más de 8 metros, una cosa gigantesca. ¿Cómo lo hizo? No, pero eso fue hecho puliéndolo de a poquito. A donde voy yo es que mi sensación, viendo los enormes edificios, los enormes logros técnicos, que con Egipto pasa algo parecido a lo que un gran biólogo chileno, uno de los grandes científicos del siglo XX, que era Francisco Varela, en un largo reportaje que le hace en la televisión chilena, él, en el minuto 5 de este video que están viendo, la captura de pantalla, en el minuto 5, cuenta la historia del Mulán Nasrudin. Entonces, él dice la historia de un tipo que se les pone en la ventana un águila. Entonces el tipo mira el águila y dice, uy, pobre pajarito, pobre gorrioncito, ¿qué le ha pasado? Y le empieza a cortar las plumas de la cabeza, de las alas, le corta el pico, todo, y lo deja así, y lo pone en una jaulita. Yo tengo la sensación que nosotros hacemos eso con Egipto, de una manera ingrata, ¿no? Porque además los tipos que fundaron nuestra civilización tenían una enorme admiración. Y además es una soberbia enorme no entender lo que hacían ellos. Es decir, la civilización egipcia era muy distinta a lo que fue la civilización griega y a la que conocemos nosotros nuestra civilización. Es decir, ellos no creían o no estaban de acuerdo en la transmisión de un conocimiento para todos. El conocimiento se transmitía de boca a oreja. El conocimiento se transmitía como una vela que prende otra vela. Entonces nosotros decimos, ¡ay, no hay nada escrito, mira! Y pasa que como cuantas veces encontramos lo que nos pasó en Creta, que se encuentra una escritura, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? Anotaciones de
de la contabilidad del templo, no hay otra cosa. Esas cosas estaba bien notarlas, pero las cosas importantes no las anotaban. Nosotros tenemos que pensar que uno de los grandes pensadores que influyó muchísimo en Occidente fue Pitágoras, que se había formado en Egipto. Pitágoras no escribió una sola palabra y tenían tal amor por el secreto que es sabido. Yo creo que el que lo cuenta es Diógenes Laercio, en la vida de los grandes filósofos, cuenta que un tipo hizo público un pedazo de teorema y lo mataron por haber divulgado un teorema que nosotros podríamos ver en segundo o tercer año del secundario. Lo mataron porque era secreto. Y Pitágoras había ido a estudiar en la época que Egipto ya estaba decadente. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros vemos Egipto como nos vemos a nosotros. Ellos tenían otra cabeza, absolutamente. Cuando piensen en un jeroglífico, por ejemplo, un jeroglífico es una imagen que representa algo, por ejemplo, un pato, como lo explica el gran egiptólogo Christian Hack, francés. Un pato, un jeroglífico de un pato, significa un pato, pero también significa hijo. Y también es fonético, porque pato también significa, por ejemplo, pa sería. Es otro sonido en el egipcio, ¿no? Pero entonces tiene un valor fonético, tiene un valor simbólico y tiene un valor figurativo. Yo siento que a veces se habla de mala fe. Pienso, ¿por qué será el tema? ¿Será que si de repente está cuestionando la idea de linealidad que tiene el progreso humano? Porque también aparece otro tema. Lo más sofisticado, riguroso, exacto y mejor de la civilización egipcia aparece en el principio de todo. Y la lucha de Egipto es por evitar caer. Siempre está cayendo y siempre están tratando de mantenerse. Siempre estuvo muy presente Egipto. Yo creo que el término tarot, las cartas de tarot, es una deformación de las cartas de Tot. Tot era el dios de la sabiduría, que en la versión griega es Hermes, en la versión latina era Mercurio. Ustedes saben que Mercurio siempre está asociado al conocimiento, igual que Hermes, ¿no? Y además la idea de hermético, al igual que Tot, es la idea de algo cerrado, la idea de que el conocimiento es algo cerrado también. Cuando ya Egipto ya no era Egipto, el Imperio Romano, primero los griegos, pero después el Imperio Romano lo toma a Egipto como parte de su imperio y se llenó de historia porque las guerras civiles al final de la República tuvieron como escenario en Egipto, y donde la última reina de origen griego, Cleopatra, también tuvo una importancia que después ha sido repetida en innumerables novelas, historias, cuentos, películas, etc. Yo acá tengo una pequeña selección, muy pequeña, de algunos elementos de la cultura popular donde aparece muy fuerte el Egipto antiguo. Estamos viendo Alix, de Jacques Martin, que es una historieta con un trasfondo histórico muy refinado, muy elaborado, un dibujo muy meticuloso, muy detallista. Es tener una clase de historia antigua, leer a Alix, tanto por el argumento como por los dibujos. También acá tenemos Tintín, de Hergé, Georges Remy, que es así como la gran figura de la historieta franco-belga, ¿no? Estamos viendo a Jacós, el misterio de la Gran Pirámide, de Asterix en Egipto. Es decir, aparecen miles de cosas. Y aparece también el lugar, por su cultura tan extensa y tan misteriosa en un punto. Acá estamos viendo Tarzán, de Edgar Rice Burroughs, que también transcurre en un Egipto todavía vivo, en el cual se puede transformar a la gente con cabeza de animales, como aparecen los dioses egipcios. Estamos viendo una plancha de Ruth Manning. Miren lo que es este dibujo. Es decir, en la cultura popular, fíjense de qué manera extraña aparece Egipto. Acá estamos viendo a Tarzán luchando con un hombre con cabeza de cocodrilo y con un tocado egipcio, ¿no? Y miren lo que son las diagonales, miren lo que es este dibujo.
atrás se ven unos gorilas. Y acá estamos viendo uno de los máximos exponentes de la ciencia ficción inglesa, que es Chef Havok, que el autor es Sidney Jordan, en el cual aparece en la ciencia ficción, aparece la reina Hatshepsut, una faraona, que se había hecho una trama con extraterrestres, es decir, uno puede poner de todo ahí. Y las películas, ¿no? Piensen, por ejemplo, Stargate, entre tantas películas, esa estoy pensando en una reciente, ¿no? Donde hay un portal a otra dimensión. Porque también se ha especulado últimamente que parte de las estructuras que quedan de las pirámides representan constelaciones estelares. En Argentina, Egipto está presente, posiblemente en el más grande escritor, en Borges. Borges en Atlas, que es un libro de viajes que hizo Borges con María Kodama, cuenta que está a 300 metros de la pirámide de Keops, ya ciego y grande, y pone la mano en la arena y levanta arena y después la tira. Dice, fue uno de los momentos más significativos de mi viaje a Egipto, estando ahí cerca de las pirámides. Después hay otro poema, yo creo que está en el libro, se llama La Cifra, de Borges. El poema se llama La Dicha, y en un momento habla, dice, en el desierto veo que labran la joven esfinge. Borges no podía saber que posiblemente cuando se hizo esa esfinge no había desierto. Porque este es otro de los temas extraños y misteriosos. Es posible que la civilización egipcia, como decíamos antes, haya sido la última parte de un ciclo del cual desconocemos la mayor parte. Pero lo que dicen los geólogos, y que no les importa contradecir a los arqueólogos, lo que dicen los geólogos es que la esfinge, que está al lado de la pirámide de Keops, tiene más de 10.000 años. Para cerrar esta introducción a Egipto, les quiero mostrar esta imagen para que vean qué distintos que eran ellos. Ellos les preocupaba la transmisión de la información. Miren cómo plantean esta pileta, miren lo que ponen en la pileta, en este estanque, y miren lo que ponen alrededor. Ponen árboles, pescados, patos. Lo que importa es la información, no la realidad perceptible y fenoménica. Ellos posiblemente hubieran considerado un barbarismo poner simplemente lo que se veía. Para cerrar del todo, está la imagen de esta gente en su taller de artistas, ¿no? Y que nos prepara para el próximo encuentro, que vamos a ver ya los cánones y las maneras que tenían los egipcios de representar. Les dejo un beso, suscríbanse al canal, pongan me gusta, véanlo, pinten mucho, dibujen mucho.